Ministerio de Educación. No saben lo emocionado que me siento. Algunas veces este oficio es duro, uno viene cansado, de hecho tengo una fuerte gripe. Y trabajamos ayer hasta bastante tarde, más allá de la medianoche. Pero cuando vemos ejemplos como el de ustedes, queridos jóvenes, ejemplos como el de Leslie, pues uno se siente realmente nada. Ustedes nos inspiran, como dice Augusto, nos dan fuerzas para seguir adelante. Han sido los momentos, estos últimos meses, más duros del gobierno y más duros de mi vida probablemente, con ese terremoto de abril pasado, del 16 de abril. Son imágenes imborrables de dolor, de llanto, pero también de esperanza, de superación, de voluntad de seguir adelante. Como la voluntad que ustedes nos demuestran. Bien decía Augusto, se pueden cometer errores, pero la vida siempre da segundas oportunidades. Ahora, muchos de ustedes no lo han cometido. Fueron los condicionados por la sociedad que vivimos, todavía una sociedad tremendamente injusta. Cuando entraba saludando, pues me gusta preguntarle cómo estás, de dónde eres. Me encontré con una madre probablemente en la misma situación, muy similar situación que Leslie, madre adolescente, 19 años, su bebita dormidita ahí, de 2 años. Cuando visitaba este programa el año pasado, hicimos un plan piloto con 5.000 bachilleres. Cuando entraba a un aula, ¿cómo no emocionarse, no? El 30% de las madres tenían ahí mismo a sus niños y seguían estudiando. Ustedes son el ejemplo que nos inspira. Pero en todo caso, se puede cometer errores. Ser madre adolescente, con todo respeto, creo que es un error en el siglo XXI. Tienen que prepararse, capacitarse para poder traer a esos niños al mundo en mejores condiciones. Es uno de los grandes desafíos del país. Claro, hay errores, pero también hay condicionamientos. También saludé a jóvenes, les preguntaba, ¿y por qué dejaste de estudiar? Porque tuve que trabajar para ayudar a mi familia. Por eso luchamos, queridos jóvenes, por una sociedad realmente más justa, más equitativa, de igualdad de oportunidades, donde ningún niño, donde ningún joven tenga que abandonar sus estudios por condiciones o cuestiones socioeconómicas. Que jóvenes brillantes como Lady, creo que a nadie le queda duda de su capacidad, la mejor bachiller, sus palabras tan profundas, tenga todas las oportunidades para aprovechar ese talento, esa capacidad. Felicitaciones, Lady, por tu ejemplo de excelencia, tu ejemplo de tenacidad. No te preocupes por la universidad, te garantizamos una beca para que puedas seguir estudiando. Como justo premio a tu talento, tu excelencia. Y no solo aquello. Le pregunté dónde vives, ¿no? En la cooperativa, me dijo una cooperativa atrás de Samanes, pero en una casita de caña. Su padre, sencillo betunero. Pero las sociedades necesitan betuneros. Pero por ser betunero no significa que se esté condenado a la miseria. Eso es lo que tenemos que cambiar. Graduarnos realmente como sociedad. Donde el más sencillo trabajo, el más sencillo obrero, por sencillo que sea, por trabajo, entre comillas, elemental que haga, tenga derecho a vivir dignamente, con su familia, que sus hijos puedan asistir a la escuela, tengan acceso a la salud, tengan acceso a un techo digno. Y por el contrario, por brillante que sea alguien, un académico, un científico, un empresario exitoso, por ello no se convierta en dueño del país. Las extremas desigualdades nos destruyen como sociedad. Y todavía, queridos jóvenes, pese a los avances de todos estos años, estamos en la región más inequitativa del planeta, América Latina. Ecuador era de los 3 países más inequitativos de la región más inequitativa. En estos 10 años de gobierno hemos logrado cambiar esa situación. Ahora somos de los 3 menos inequitativos. Pero seguimos siendo tremendamente inequitativos, porque estamos hablando de una región donde la injusticia campea por todos lados. Nos acostumbramos a las cosas. Creemos que por costumbre son normales. La caries en la dentadura del hombre puede ser común, pero jamás va a ser normal. Lo normal es no tener caries. Nos acostumbramos y decimos, es normal tanta desigualdad. Es normal que yo me haya tenido que retirar del colegio, de la escuela, por llevar a mis padres a trabajar. Es normal que mi padre, por ser betunero, tenga que darnos tan solo una casita de caña y no tengamos ni lo elemental para subsistir o para tener oportunidades como el resto. No, es lo común, jamás será lo normal. Y ese es el gran desafío, queridos jóvenes, tener una sociedad de justicia, de equidad, de igualdad de oportunidades para todas y para todos. Querida Leslie, gracias por tu testimonio.
Y no te preocupes, también vamos a hacer lo posible para que tengan una casita mucho más segura, ¿no? Gracias a Dios, como gobierno nacional tenemos programas para todo aquello. Gracias, jóvenes, por su ejemplo. Gracias, Leli, por tu testimonio. Yo no la tuve fácil tampoco, pero ni de lejos tan difícil como muchos de ustedes. Yo vengo de un hogar de padres divorciados, ninguno de mis dos padres acabó el colegio, ninguno es bachiller. Mi madre, pues en esa época, esas concepciones arcaicas que todavía subsisten por ahí, ¿no? En algunos colegios del siglo XIX, donde todavía no hay coeducación, mujeres por un lado, hombres por otro lado, las mujeres tienen que aprender a tejer, los hombres ingeniería, etc. En esa época, pues, creían que las mujeres no tenían que estudiar y la retiraron en 5º año para que ayude a los quehaceres domésticos. A mi abuela en la casa. Mi padre, pues, de los 5 años, un hogar deshecho, prácticamente se valió por sí solo toda la vida, pues estudió solo hasta 3er curso de colegio y ahí se pudo hacer cualquier cosa toda la vida, ¿no? Y por eso siempre fue explotado. Pero tuvieron la sabiduría de inculcarnos siempre el amor al estudio. Somos 3 hermanos, los 3 profesionales. No la tuvimos fácil. Yo tuve que estudiar en un muy buen colegio, San José La Salle en Guayaquil, pero becado, porque no había dinero para pagarlo. Gracias a Dios no éramos malos estudiantes. La universidad, la estudié en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, también becado, pueden verificar. Me gané una beca por concurso de merecimiento y también fue a estudiar becado por el gobierno de Bélgica, la cooperación belga, una maestría en Bélgica. Y luego, pues ya con otra posición como profesor universitario de una importante universidad en Quito, pude estudiar en Estados Unidos mi doctorado en economía y otra maestría, pero obviamente también becado, con un assistantship donde no se pagaba matrícula y recibía un salario por ayudar al profesor y dar clases. No lo hemos tenido fácil, pero ni de lejos tan duro como muchos de ustedes. Pero la sabiduría de mis padres fue que siempre, pese a que ellos no habían podido estudiar, siempre esa sabiduría natural de los padres nos inculcaron el amor al estudio. Queridos jóvenes, tengan amor al estudio, tengan amor a la educación, hagan cualquier esfuerzo para acabar sus estudios y, de ser posible, continuar luego con la universidad. No significa que todos debemos seguir universidades, es otro error. Hay vocaciones, hay algunos que pueden seguir universidad, otros que pueden estudiar una carrera técnica, otros que pueden seguir un bachillerato técnico, ¿no? Pero lo importante al menos obtener ese título de bachiller. Tengan siempre amor al conocimiento, aprender cada día, aprender, que también es el objetivo de la nueva educación, no llenar a un individuo, un joven, de conocimiento, sino darle las destrezas para que en un mundo que cambia día a día pueda cada día seguir aprendiendo. Y con eso construir todos juntos una sociedad donde no haya tantas desigualdades, donde todos tengamos similares oportunidades. Ojalá pronto en Ecuador, el programa que estamos inaugurando, el nuevo año lectivo del programa en que ustedes están, ese programa ya no exista, porque dejó de ser necesario, porque ya no tengamos 5 millones de ecuatorianos que no pudieron terminar el bachillerato. La inmensa mayoría de ellos no por voluntad propia, sino porque no tuvieron las oportunidades. Y ojalá hubiéramos podido ir mucho más rápido. Aquí ustedes también ven la mezquindad, el egoísmo, la mediocridad, el simplismo de la discusión política ecuatoriana. Qué bueno que se le cayó el petróleo a Correa, así va a fracasar como presidente. A mí no se me cae el petróleo no es mío, el petróleo es de ustedes. Se le cae al pueblo ecuatoriano. Pero algunos están contentos con aquello. Por eso no hemos podido ir más rápido. Pregúntenle al ministro. Habíamos planificado para este año 100.000 jóvenes adultos en el bachillerato intensivo. Hemos podido financiar tan solo menos de la 4ª parte y haciendo malabares, porque se fumó el presupuesto para este año por la caída de ingresos, no solo petroleros, tributarios, etcétera. Y el ministro ha tenido que reacomodar, hacer una serie de asignaciones para poder continuar al menos con los 22.000, 23.000 jóvenes que están en el bachillerato intensivo, más los que están en educación básica suman cerca de 45.000 jóvenes y adultos, ¿no? Pero ojalá hubiéramos podido ir mucho más rápido. Entendamos que ese es el gasto público. Entendamos que, como están las cosas al revés muchas veces en el país,
Invertir en estas cosas salen titulares, gasto público. Que ustedes se queden sin estudiar, nunca salen los titulares. O alguna vez usted salió en alguno de los periódicos. O alguna vez los han entrevistado a algunos de ustedes por no haberse graduado. Tengamos claro que estamos haciendo las cosas correctas, pero hay gente que nos quiere confundir las prioridades. Tengamos convicción en lo que estamos haciendo. Y la convicción más profunda de la revolución ciudadana es que sin educación no hay revolución. Que educación es la nueva forma de llamar a la libertad. En el siglo XXI sin educación somos esclavos. Que la educación es el mejor instrumento para romper el círculo perpetuo de la pobreza, de la miseria, de la exclusión. Este día damos otro paso inmenso en beneficio de esa educación, al inaugurar el año lectivo 2016-2017. El programa de educación para jóvenes y adultos, que incluye alfabetización, posalfabetización, terminación de la educación básica y el bachillerato acelerado, está orientado a las personas que nunca tuvieron oportunidad de estudiar o interrumpieron su formación sin obtener su título de bachillerato. Son procesos intensivos, de corta duración, pero intensivos, que satisfacen los estándares educativos. Aquí no se sacrifica ningún estándar, se enseña lo mismo que en el programa normal. Se dispone de material adecuado para los estudiantes y guías metodológicas para docentes. Como les manifestaba, el programa cubre la alfabetización, la educación general básica, elemental y media, o post-alfabetización, educación general básica superior y bachillerato. La alfabetización tiene una duración de 6 meses, la post-alfabetización de 18 meses. La educación general básica superior se la puede terminar en 1 año y el bachillerato, de ahí su nombre bachillerato intensivo, también se lo puede terminar en 1 año. Desde el 2011 hasta ahora, más de 450.000 ecuatorianos se beneficiaron de este programa. No teníamos bachillerato intensivo, hicimos un plan piloto de 5.000, como les voy a informar más adelante. Básicamente nos referimos a alfabetización, posalfabetización y educación básica, porque lo obligatorio de acuerdo con la ley, entonces homologamos un poquito la orientación del programa a lo que dice la ley, es que nuestros niños y jóvenes estudien hasta el 10º de educación básica. Ojalá pronto. Mañana mismo yo puedo firmar el decreto, pero otra cosa es tener las posibilidades reales, pero ojalá pronto la obligación sea culminar el bachillerato. Pero no se trata solo de firmar decretos, no se trata solo de voluntad, se trata de condiciones reales. Se trata de que esos jóvenes no tengan que abandonar los estudios para ir a trabajar, se trata de tener infraestructura completa, maestros completos, etc. Pero como hasta ahora la obligatoriedad es los 10 años de educación básica, se enfocó el programa sobre todo para alfabetización, posalfabetización y esa educación general básica. Sin embargo, el año pasado ya empezamos con el plan piloto, 5.000 jóvenes, como Leslie, para el bachillerato intensivo, ¿no? Para que tengan nuevas oportunidades, para que puedan renovar sus sueños con una educación y alcanzar el título de bachiller. Lo particular del ciclo, insisto, que inauguramos el día de hoy, es que empezamos en forma masiva. El año pasado tuvimos un plan piloto, antes no se hacía, solo alcanzábamos educación básica. El día de hoy es que empezamos en forma masiva el programa de bachillerato acelerado, que iniciamos, insisto, el año anterior con un plan piloto de 5.000 jóvenes, que hoy ya son bachilleres. La ausencia de educación, queridos jóvenes, genera enorme desigualdad. Por ejemplo, el salario promedio de una persona que no sabe leer ni escribir es de $185, la mitad del mínimo. Mientras que el de alguien con título de tercer nivel llega en promedio a $907. No estoy diciendo que esto es lo correcto, yo creo que no es lo correcto. Yo creo que pese a la falta de ilustración, de educación formal de una persona, es suficiente el trabajo de sus manos, el trabajo de su mente, el trabajo de su corazón, para ya poder llevar un pan dignamente a la boca de sus hijos. Pero ustedes saben que con la mitad de un salario básico eso es imposible. Entonces eso también es fruto de la injusticia, pero es la realidad.
lo que les estoy diciendo en este momento. No significa que esté correcto o que sea lo deseable. Es mucho más alto el ingreso, ¿no?, de una persona pues, que ha estudiado tercer nivel, en este caso universidad, y de un bachiller también es mucho más alto que el salario de alguien que no sabe leer ni escribir. Precisamente para que todos alcancen al menos ese nivel de bachillerato, este año más de 120.000 jóvenes y adultos serán incluidos en este programa. Hoy comienzan actividades 44.506 estudiantes mayores a 15 años, 18.885 en educación básica superior y 25.621 en el bachillerato acelerado. La inversión total del programa que hoy inician es de más de 9 millones de dólares. El costo promedio por estudiante es de cerca de 195 dólares. ¿Por qué les doy este dato? Nosotros somos los más duros críticos de nosotros mismos. Todavía faltarían aproximadamente 5.6 millones de jóvenes y adultos mayores de 18 años para que en una situación ideal todos tengan el título de bachiller. Esto implicaría una inversión de más de 1.000 millones de dólares con los costos que les estoy diciendo. Este es el tan satanizado gasto público. Recuerden, el gasto público son ustedes. Les insisto, somos los más duros críticos de nosotros mismos y no teman criticarse, no teman equivocarse. El que mucho hace, mucho se equivoca, dice el adagio popular. Y los soberbios que dicen yo nunca me equivoco, lo más probable es que nunca he hecho absolutamente nada, ¿verdad? Los fondos para financiar programas de capacitación, el país tenía, no lo inventamos nosotros, lo recibimos de anteriores gobiernos, pero sí nos demoramos mucho en reformarlo. Los fondos para financiar programas de capacitación, ustedes habrán escuchado hablar del Servicio de Capacitación Nacional, de la Secretaría Técnica de Capacitación, contaban con importantes preasignaciones puestas por el sector privado, ¿no?, que implicaban centenas de millones anuales, pero que se utilizaban en forma absolutamente ineficiente. Tardamos mucho en detectar el problema y corregirlo. Y cuando lo corregimos, el año pasado, se nos desploma el precio del petróleo, cae la recaudación tributaria, se aprecia el dólar, tenemos problemas del sector externo, tuvimos que pagar 1.000 millones a Oxy por un fallo espurio, pero así es el orden mundial. No solo es injusto, es inmoral, nos obligaron a pagar 1.000 millones a Oxy en 6 meses, eso equivale a una caída adicional de 11 dólares por barril de petróleo. Y no tuvimos el dinero que queríamos tener para este programa. Gracias a Dios, con las nuevas asignaciones, el reordenamiento del presupuesto del ministerio, lograron liberar unos 20 millones de dólares para continuar con el programa. El sistema de capacitación, que les estaba explicando, que tenía centenas de millones de dólares anuales en preasignaciones, estaba compuesto por el Servicio Nacional de Capacitación, SECAP, y la Secretaría Técnica de Capacitación, CETEC. Esta última dedicada básicamente a atender a la carta a ciertas empresas que pedían cursos, probablemente inducidas por los propios consultores que se dedicaban a vivir de esos cursos dispersos y sin mayores impactos. Del 2007 al 2015 se destinaron 264 millones al supuesto sistema de capacitación. Fíjense, el bachillerato intensivo nos cuesta unos 9 millones. Del 2007 al 2015 hemos destinado 264 millones al supuesto sistema de capacitación, 30 veces más de lo que nos cuesta el bachillerato intensivo, 30 veces más. Si en este momento hay 25.000 jóvenes, eso significa que se pudieron obtener su bachillerato, hubieran podido obtener su bachillerato 750.000 jóvenes con lo que supuestamente gastamos en el sistema de capacitación nacional, que no ha tenido ningún impacto, porque no había planificación, había desorden. Y esto hubiera sido de mucho más beneficio para esas personas, en vez de recibir un cursito, recibir su título de bachiller, para las empresas, porque un bachiller tiene mayores destrezas, capacidades, va a tener mayor productividad, y para el país. Otro ejemplo de mala asignación de recursos. Fíjense, aquí tenemos 264 millones en un sistema de capacitación que no funcionó, que no tuvo impacto, que no lo creamos nosotros, pero nuestra responsabilidad es que nos dimos cuenta muy tarde de las ineficiencias
del sistema. Otro ejemplo son los alrededor de 200 millones de dólares gastados entre el 2007 al 2015 en 2 universidades de posgrado que atienden básicamente a Quito e incluso a muchos alumnos extranjeros cuando no hace tanta falta esos recursos para estudiantes como Leslie y para cualquiera de ustedes. Cerca de 200 millones de dólares en la Universidad Andina de posgrado y en Aflaxo, universidades de posgrado extranjeras que funcionan en Quito. La inmensa mayoría de estudiantes son de Quito, muchos alumnos extranjeros becados con la plata del pueblo ecuatoriano cuando no tenemos ni siquiera para nuestras propias necesidades. Con lo invertido en esas universidades que no son del Estado, son internacionales, que cuando les conviene se hacen llamar públicas, después son privadas, cuando les conviene son internacionales, etc. Una de ellas incluso muestra un total irrespeto por las leyes nacionales. Con lo que se gastó en eso, 200 millones, se podía ofertar gratuitamente el bachillerato a cerca de 700.000 personas, el bachillerato acelerado. Fíjense, solo en estas 2 fuentes de recursos, un sistema de capacitación ineficiente, lo que el pueblo ecuatoriano, el gobierno daba a 2 universidades de posgrado en educación, queridos jóvenes, mientras más rápido se invierte el dólar es mejor. Es mucho más eficiente, mucho más justo que el joven que no acabó el bachillerato lo acabe, a que alguien que ya tiene estudios universitarios haga un posgrado. Pero financiamos los posgrados de universidades internacionales extranjeras, más que internacionales extranjeras, sin coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, becando incluso a extranjeros, y no en una mínima parte. La Universidad Andina tiene 40% de estudiantes extranjeros, 40% de Pichincha y el 20% para el resto del país, y recibía 18 millones anuales del Estado, el doble de lo que nos cuesta el bachillerato acelerado. Con lo que hemos gastado en ese sistema ineficiente, subsidiando universidades que ni siquiera son del Estado, hubiéramos podido ya tener con el bachillerato acelerado intensivo 1,5 millones de nuevos bachilleres. ¿Por qué les cuento esto? De aquí podemos sacar al menos 2 lecciones fundamentales, queridos maestros, queridos jóvenes, queridas autoridades, a quienes extiendo mi abrazo. Hoy día el cumpleaños de nuestra viceprefecta, Mónica Becerra, dicho sea de paso, ¿no? Viva la Santa. Cumple 25 años, ¿no? Pero de graduada, no. Y un abrazo también al Chino Gómez, gracias por recibir nuevamente, Chino. Y veo representantes de otras federaciones deportivas del país, Concentración Deportiva de Pichincha, etcétera, bienvenido. ¿Por qué les digo esto? De aquí podemos sacar al menos 2 lecciones fundamentales, queridos jóvenes. Una, siempre deben buscar optimizar el uso de los recursos. ¿Qué es optimizar? No es hacer solo cosas buenas, es hacer las mejores cosas. Más aún en un país como Ecuador, donde esos recursos son tan escasos. En el caso del gobierno, aquello significa llevar los recursos a sus usos sociales, no financieros, eso lo hace la empresa privada, sociales más valiosos. Y claramente, lo más valioso era el bachillerato para centenas de miles de ciudadanos. No se trata tan solo de hacer cosas buenas, les insisto, es necesario hacer las mejores cosas. El dólar que se pone en un sitio es el dólar que falta en otro, y hay que escoger su mejor ubicación, su mejor asignación. Eso es gobernar, pero algunos no lo entienden. Ven la parte y no el todo y defienden sus pequeños espacios. Correa le quiere reducir el presupuesto de escuelas de posgrado si los posgrados son tan bonitos. Sí, pero hay otras urgencias. Y ese dólar es más eficiente en otro sector. La segunda conclusión que debemos sacar de esto que les estoy contando es cuán importante es la experiencia. Aprendemos cada día. Einstein, la mayor mente del siglo XX, decía, todos somos ignorantes. Lo que pasa es que ignoramos diferentes cosas. Probablemente el papá de Leslie ignora la economía que yo conozco, porque me he pasado media vida estudiando economía. Pero les aseguro que yo ignoro cómo betunar un zapato y si me pongo a betunar me embarro todo y embarro toda la casa. Todos somos ignorantes en algo. Y aprendemos día a día. Y esto que desmonte discursos burgueses como una supuesta alternancia, las palabrejas que se inventan en los lugares comunes y en base a la repetición se olvidan de la demostración y uno lo asume como verdad. Los discursos burgueses como una supuesta alternancia como base de la democracia.
Insisto, cuán importante la experiencia. Eso lo entendían bastante bien países como Estados Unidos, que nacieron con reelección indefinida de todas sus autoridades, presidente, vicepresidente, porque apreciaban la experiencia y eran lo suficientemente inteligentes para saber que no podían prescindir de un buen gobierno. ¿Cuándo cambió esto? Ya cuando ese país marchaba solo. Cuando Franklin Delano Roosevelt, allá por los años 30, les ganó 4 elecciones consecutivas. Roosevelt era demócrata, sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión con el New Deal, el nuevo trato. Entonces las envidias, las ambiciones hicieron que se pongan de acuerdo demócratas y republicanos para limitar a una sola reelección la cuestión presidencial. Para los demás cargos sigue reelección indefinida, dicho sea de paso, congresistas, gobernadores, senadores, etc. Pero como todos querían la cereza del pastel, demócratas y republicanos, y Roosevelt no le dejó ganar a ninguno, ganó todo 4 veces seguidas, se pusieron de acuerdo, no, solo una reelección. Pero ya cuando ese país marcha solo, pero cuando ese país estaba naciendo, el país más exitoso de la historia de la humanidad, por supuesto que apreciaban la experiencia y por supuesto que no dejaban ir un buen gobierno. Aquí otra conclusión fundamental, queridos jóvenes. Hagamos lo que ellos hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo y no lo que hacen ahora, cuando, insisto, ya sus países funcionan incluso sin gobierno o con terribles gobiernos. Como izquierda moderna, si queremos justicia social, siempre debemos buscar la eficiencia, la eficacia, la optimización de los recursos. Hemos hecho un cálculo que para tener, y ese debe ser un sueño colectivo, debe ser un proyecto como nación, debe ser una política de Estado, no de gobierno, que para tener todo lo necesario para la educación de nuestros jóvenes, adecuada infraestructura, solo jornadas matutinas, solo desayuno, almuerzo y luego en la tarde actividades extracurriculares, se necesitaría una inversión de $1.919 por estudiante. En talento humano, profesores, etcétera, $884, infraestructura 443, mantenimiento, servicios básicos 154 y administración del sistema 78 más 359 complementarios, jardinería, todas esas cosas. El costo actual es la tercera parte de eso, ¿no? $670. Esto nos demuestra todavía lo mucho que falta por hacer. Pero aquí hay gente que dice que tenemos excesivo gasto público. Y la noticia es el gasto en programas como este. La noticia no son los 5 millones de ecuatorianos que no tienen título de bachiller. La noticia no son cada uno de ustedes que tal vez dejaron sus estudios por tener que trabajar para mantener a su familia. La noticia es el gasto público para tratar de remediar esas injusticias. Si lo comparamos a nivel internacional, esto está ajustado, por eso la cantidad varía un poquito, perdón, lo que le di anteriormente, los $1.900, sería el costo ideal, el costo para tener una educación ideal, con todos los servicios, oferta educativa completa, infraestructura, etc. Comparando Ecuador con otros países, nosotros invertimos $1.170 por estudiante, ajustado para poder de compra. Esto significa, no es lo mismo lo que compra el dólar en Ecuador que en Estados Unidos. $500 compran en Ecuador lo que compraría en Estados Unidos $1.000. Entonces se lo multiplica por 2 para poder comparar con Estados Unidos. ¿Cuánto estamos invirtiendo Estados Unidos y nosotros? Eso se llama ajuste para paridad del poder de compra. Ecuador invierte $1.170 por estudiante. Países como Austria invierten $11.513. Costa Rica, latinoamericano, invierte $3.700, más que el triple. Chile invierte el triple, $3.400. Colombia nos invierte casi el doble, $2.320. Incluso Perú invierte mucho más que nosotros. Pero aquí nos dicen que hay excesivo gasto público, cuando necesitamos invertir mucho más. Considerando la inversión en educación, el gasto en educación, en verdad es inversión, es la mejor inversión que podemos hacer. Inversión es algo que perdura, que te genera flujos en el futuro, flujos de ingresos, etcétera. No es algo que se extingue. Yo me como una manzana, se extinguió. Construye este edificio, lo puedo usar una y otra vez. Esto es una inversión. La manzana es consumo. Algunas veces se malinterpreta. No, el gasto en educación, porque le pago a los maestros,
¿ya? Y esa plata ya no la recibe de retorno el país o el Estado. No hay mejor inversión en educación que buenos maestros. Y para tener buenos maestros, los maestros tienen que ganar dignamente. Y ojalá podamos aumentar mucho más el sueldo de nuestros maestros. Pero en todo caso, lo que gastamos en educación como porcentaje del PIB, otra forma de comparar cómo lo estamos haciendo con otros países, es 3.2%. Costa Rica gasta 7%, Colombia 4.7% del PIB y Chile 4.6%. Estamos en los últimos lugares todavía en inversión en educación con respecto al PIB en América Latina y a nivel mundial, con los estándares mundiales. Pero nos dicen que hay excesivo gasto público, cuando tendríamos que invertir y gastar mucho más, sobre todo en educación. Incluso estamos incumpliendo la Constitución, que establece que un 6% del PIB se debe destinar a educación. Hemos llegado apenas a 3.2%. ¿Puede ser su culpa, presidente? Sí, pero cuando llegamos, ese gasto en educación era 1.000 millones. Ahora es el triple, 3.000 millones. Y tenemos que recibir todos los ataques que ustedes conocen. Eran 1.000 millones sobre un PIB de 46.000 millones. Es decir, aproximadamente un 2% del PIB. Lo hemos triplicado, pero el Producto Interno Bruto también ha aumentado muchísimo y pese a que hemos triplicado esa inversión en educación, apenas alcanzamos un 3.2%. ¿Cuál es el mensaje? Queridos jóvenes, maestros, autoridades, periodistas, que todavía nos falta mucho por hacer. Pero hay gente que se queda en esos lugares comunes, excesivo gasto público, y que las cosas están al revés algunas veces. Que un joven tenga que dejar de estudiar porque tiene que ayudar a su familia para parar la olla familiar, no es noticia en ningún lado. Pero que se destinen dólares para remediar esa situación, ese sí es el escándalo. Tenemos que cambiar, queridos jóvenes, esa realidad. Y precisamente la mejor forma de cambiarla es con la educación. No paramos, seguimos convirtiendo la educación en la principal arma para derrotar la pobreza. Seguiremos invirtiendo para obtener logros como estos que justifican todo esfuerzo. Así estamos cumpliendo también los mandatos del Plan Decenal de Educación, que contempla erradicar el analfabetismo y fortalecer la educación continua para adultos. No solo queremos que ustedes vuelvan a estudiar, sino que permanezcan en el sistema, concluyan el proceso y, de ser posible, sigan universidad. Y de ser posible, después de la universidad, logren una beca en las mejores universidades del mundo. En este momento tenemos más de 14.000 talentosos jóvenes ecuatorianos estudiando en todas partes del planeta en las mejores universidades, gracias a uno de los programas de becas más importantes del mundo entero. Cultivando el talento humano de la patria, queridos jóvenes, saldremos del subdesarrollo y alcanzaremos el buen vivir, porque ese es el único recurso inagotable, el talento humano, la mente, las ideas. Lo hacemos con voluntad política y con presupuestos inéditos en la historia de nuestro país, pero nos falta mucho por hacer todavía. Estos son los sueños cumplidos de nuestra revolución, que no se detienen a pesar de las dificultades económicas por factores externos y agravadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Ustedes saben que en el viejo Ecuador campeaba la exclusión en todas sus formas, por ingreso, por región, por edad, por género. Y a las mujeres a las que más se les ha negado acceso a educarse dentro de esquemas de sometimiento o machismo. En nuestro gobierno la tasa de analfabetismo de las mujeres ha descendido de 9.13% en el 2007 a 6.74% en el 2015. Para los hombres en ese mismo periodo bajó de 6.61% a 4.27%. Nos falta mucho por hacer, pero hemos avanzado y lo hemos hecho bien. Sin embargo, todavía tenemos esas inequidades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en años de escolaridad, entre 2007 y 2015, el promedio de escolaridad pasó de 9.13 a 10.15 años. Esto significa en promedio aquel joven, aquella persona que accedió a la educación, ¿cuántos años permanece? Hemos subido esa permanencia de 9.13 a 10.15 años, pero aún los hombres permanecen 10.24 años, mientras que las mujeres solo 10.07 años. Nos falta mucho por hacer en total y para arreglar
las inequidades de género, pero tengan la certeza de que contamos con la voluntad política para solucionar todas esas injusticias y hacer lo que tenemos que hacer, independientemente de la bulla que hagan los de siempre, los que nunca hicieron nada, pero hoy se oponen a todo el tiempo. Hablamos, queridos jóvenes, con orgullo de la década ganada, porque lo hemos hecho juntos. Y mirando en conjunto, como se debe mirar una gestión, tenemos uno de los mejores periodos de la historia en cuanto a crecimiento, inversión, infraestructura, desarrollo económico y social. Para engañarnos, algunos miran los últimos meses. Quiero decirles que desde el 2015 yo gobierno con 0 de ingreso petrolero y por supuesto que va a haber problemas. Pero es deshonesto evaluar un gobierno por los momentos más difíciles de su gestión y más aún causado por problemas externos. ¿Quieren comparar? Comparemos todo el periodo. Y tenemos las tasas de crecimiento más altas de América Latina, de las mayores reducciones de pobreza, de las mayores reducciones de desigualdad, de los mayores crecimientos en cuanto a desarrollo económico, como manifesté, y social en general. Es muy importante, queridos jóvenes, que las políticas públicas del gobierno se mantengan como políticas de Estado, sobre todo las políticas educativas. Si su candidato para el 2017, se acercan elecciones, febrero de 2017, si su candidato para el 2017 no habla de educación, cambien de candidato. En la educación está el presente y futuro de la patria. Recuerden lo que decía el gran Bolívar: no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Así han actuado nuestras élites, con pésima educación, con pésimos servicios, con falta de oportunidades para los más pobres. Mantuvieron el sistema de castas, la discriminación. Con la peor educación, los más pobres siempre iban a seguir siendo pobres. Y luego, incluso en forma descarada, nos hablaban de competencia. Imagínense la competencia que les daba la hija de una campesina de Guamote, que podía asistir con mucho trabajo a una escuela unidocente, sin energía eléctrica, sin internet, sin libros, y apenas podía estar 6 años. La competencia que le iba a dar a la hija de una familia acomodada de Quito, Guayaquil, que pueda asistir a una escuela de $800, $1.000 mensuales, donde aprenden 2, 3 idiomas, con computación, con intercambios anuales o trianuales en el exterior. En buena hora, como siempre digo, por estos jóvenes que tuvieron esas oportunidades. Pero no nos hablen de competencia cuando todos tengamos similares oportunidades, hasta cuando todos tengamos algo de equidad, compañeros. Hoy nos hablan de que supuestamente no toquemos sus herencias. Es el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Todos han visto El Chavo del Ocho. Llamando chusma al resto, golpeando a los pobres don Ramones, votando por la gente bien y con sus engreídos hijos quicos defendiendo las herencias que nunca tendrán, pero tratando de hacer méritos ante sus explotadores. La mejor herencia que podemos dejar para nuestros hijos, para las próximas generaciones, para el nuevo Ecuador, se llama educación, queridos jóvenes. En el nuevo Ecuador, para tener una buena educación, ya no hace falta ser rico. Y para obtener una beca e ir a las mejores universidades del mundo, solo cuenta el rendimiento, la dedicación. Nunca es tarde para estudiar, lo hemos escuchado muchas veces esta mañana. Hoy las alternativas son variadas y están al alcance de nuestro pueblo. La educación de calidad es el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones. Una población educada no se dejará engañar por demagogias, no se dejará comprar con dádivas, sabrá argumentar. Ya no tendremos más chavos viviendo en barriles, pero tampoco doña Florindas ni Quicos. Estimadas ecuatorianas y ecuatorianos, estamos construyendo un Ecuador mucho mejor del que recibimos. No podrán con nosotros las adversidades. Nos preparamos para enfrentarlas como se hace en el siglo XXI. Nuestros mejores silos y graneros, como en el Egipto antiguo, la época de las vacas flacas, llenaron los silos y graneros. Los silos y graneros del siglo XXI son las escuelas del milenio, son los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los hospitales,
son las oportunidades equitativas, es la inclusión social, la verdadera democracia, la verdadera libertad a la que se llega por el camino de la educación. Una sociedad informada de lo que pasa en el mundo, una sociedad que no teme los retos del futuro, como el ir hacia el uso de herramientas tecnológicas de avanzada, como el dinero electrónico. La naturaleza, queridos jóvenes, nos ha puesto a prueba y le estamos demostrando al mundo de qué fibra estamos hechos los ecuatorianos. El próximo lunes, 4 de julio, todos los chicos de la zona de desastre afectadas por el terremoto del 16 de abril ya irán a clases, gracias a 26 escuelas provisionales que se han construido en tiempo récord y que albergarán a casi 60.000 alumnos. Reconstruiremos las zonas devastadas con el dolor por las vidas humanas que cobró el terremoto, que será lo único que no recuperaremos. Hoy tenemos el espíritu en alto y no nos dejaremos robar la esperanza. Somos más, muchísimos más. Y con la educación como bandera, sigamos construyendo la patria soñada que todas y todos merecemos. Adelante, queridos jóvenes, a no desmayar en su esfuerzo de seguir educándose. Mucha suerte en este nuevo proyecto que emprenden y muchas gracias a Leslie y a toda su promoción por el ejemplo de vida que nos han dado. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Transformar la educación, misión de todos.